¿Qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo estamos? Que Dios me los bendiga. Vamos a ver nuestra escuela dominical de hoy domingo 6 de septiembre del año de gracia del Señor 2020. Continuamos con nuestro estudio de Isaías de capítulos del 56 al 66. Esta última parte del profeta, que algunos especialistas llaman el trito Isaías, responde básicamente a la situación espiritual del pueblo que regresa del exilio. Habían sido desterrados a Babilonia y a otras tierras, quedando en la tierra de Israel, de Judá particularmente, solamente algunas familias de las más humildes, pero toda la clase política, empresarial, había sido deportada. Después de 70 años regresan. Y es entonces cuando el trito Isaías contempla su situación para propiciar el florecimiento de la nación. Es importante entender que para el judío de esta época, estamos hablando de unos 400 años antes de Cristo, un poquito más quizás, pero estamos hablando de una etapa en la que todavía no nace la idea del individuo como tal, algo que para nosotros es tan común, sino que él es parte de una tribu, de una familia, de un clan, de un pueblo, de una nación. Es un sentido de pertenencia muy fuerte que ahora casi desconocemos, pero que es importante porque para ellos representaba exactamente el problema. ¿Cómo es el trato de Dios con su pueblo? En este caso con Judá, el remanente que quedaba de Israel. Ya para entonces la mayor parte de Israel había quedado esparcido sobre la faz de la tierra, perdiendo identidad y asimilándose en los pueblos en donde fueron deportados. Solo un pequeño núcleo, un remanente de todas las tribus, y mayoritariamente la tribu de Judá, conservaban su identidad, o por lo menos lo que ellos consideraban que era su identidad, porque es indiscutible que el Israel, el Judá que regresa del exilio, es cultural y teológicamente muy diferente al que estuvo antes de la diáspora. El autor, el trito Isaías, trata de hacer conciencia por qué sucedió esto. ¿Qué pasó para que el pueblo de Dios primero que nada se dividiera? Todos entendían que la división se debía al pecado de Salomón. Pero ahora viene la pregunta. Al dividirse el pueblo, las 10 tribus, establecido su reino del norte, recibieron su castigo al ser deportadas por los asirios. Judá, en cambio, procuró la fidelidad a Jehová. Y esa fidelidad a Jehová se tradujo en todo un florecimiento cultural y teológico, y diríamos bíblico, también escritural, que propició el rescate de las antiguas tradiciones que fueron puestas por escrito. Pero a pesar de eso, también sufre un colapso. Judá también sufre un colapso similar al de Israel, pero ahora a manos de los babilonios, en donde sus clases dirigentes son deportadas. Queda en la tierra solamente la gente con menos perfil. Y en cambio traen extranjeros a colonizar esas tierras, tratando de que ellos pierdan completamente su identidad. Ocurre una revolución, los persas toman el poder, y con una política de conciliación y condescendencia para con el pueblo judío, les permiten regresar. Y ahora la pregunta es, ya regresamos, ahora
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reconstruir la nación? ¿Cómo vamos a reconstruir el tejido social? ¿Cómo vamos a reconstruir la cultura? Pero sobre todo el culto. Entonces, ya vimos en los capítulos anteriores, primero que Jehová afirma su recompensa para los que guardan su pacto con él. Luego Dios condena la idolatría de Israel, que aunque nos pueda parecer que no, pero habían caído en la idolatría. Y luego finalmente en el capítulo 58 vimos dos grandes transgresiones. Una, pervertir el ayuno y convertirlo en un mero rito religioso sin ningún contenido moral, espiritual ni mucho menos ético, practicando una injusticia social que marginaba y explotaba al pobre, al vulnerable. Y el abandono de la observancia del Día del Señor. Ahora en el capítulo 59, ya que el autor trató de establecer en la mente de sus lectores estos principios, ahora va a pasar a un hecho muy fundamental, pero muy aleccionador para nosotros. El problema de el perdón de Dios. Para ahora nosotros, gente del Nuevo Testamento, a la luz del sacrificio de Cristo, es muy fácil pensar en el perdón de Dios. Para ellos era una cosa diferente. Por eso lo primero que hace el escritor sagrado es llevarlos a confrontarse a un hecho fundamental: la confesión del pecado. En el capítulo 59 vamos a ver hoy los versículos del 1 al 10 y dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Muy importantes esos versículos. Incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretare, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresura para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Toda la descripción que hace el autor es tan vívida, tan dramática, pero gira en torno a las palabras del versículo 2, que realmente es el meollo de todo este pasaje.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una excelente definición de pecado. ¿Qué es pecado? Separarse de Dios. ¿Y qué nos separa de Dios? Nuestras iniquidades. Y aquí el problema radica en que la gente, probablemente te pase a ti también, no alcanza a entender cuál es su pecado. ¿Pecador yo? Si no le hago mal a nadie. Yo vivo de mi trabajo, no le quito nada a nadie, no le falto el respeto a nadie, no tomo lo que es ajeno, a nadie agredo, soy una buena persona. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios si somos tan buenas personas? Y repite el autor sagrado: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nótese, entre vosotros y vuestro Dios. No hay todavía el divorcio completo. Hay el enojo de Dios por la iniquidad, por el pecado, por la separación de Dios. No, pero no hay divorcio. Pues vuestro Dios después de todo. Es importante eso porque a veces nosotros pensamos que el pecado es una actitud dramática de alguien completamente enemigo de Dios. Yo enemigo de Dios, no, pues ¿cómo? Si yo me persigno todos los días, digo en algunos casos, otros no se persignan, otros oran, y piensan que por eso son amigos de Dios. Y vemos cómo nos está yendo. Hay incluso naciones enteras que se consideran cristianas y sin embargo son objeto del juicio divino. ¿Por qué? Por una sola razón. Y es esta. ¿A qué iniquidades se refiere el escritor sagrado? Ya lo leímos, pero vamos a repetir las ideas. El derramamiento de sangre. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Por la mentira. Vuestros labios pronuncian la mentira. Y habla maldad vuestra lengua. Entendamos que son dos cosas. Una cosa es hablar mentira y otra cosa es hablar maldad. La mentira es faltar a los hechos. Pero la maldad es usar los hechos para lastimar a otro. Y así podemos usar hechos muy concretos, muy prácticos, decir la verdad con maldad. Esa verdad que lacera, esa verdad que lastima, esa verdad que humilla, esa verdad que le roba a la gente su dignidad. Gordo, feo, indio, prieto, son verdades. Pero ¿cuánto daño hacen? ¿Cuánto daño hacen? Y es el pecado que nos separa de Dios, y no como persona, sino como sociedad. Porque el profeta no está hablando a un individuo en particular, está hablando a la sociedad de esa época y está hablando a la sociedad de nuestra época. Y nos llama a cuentas. No hay quien clame, versículo 4, por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Es decir, recordemos que justicia sedec en el Antiguo Testamento es dar a cada quien lo que necesita. Y entonces, en lugar de decir fortalecer al vulnerable, decimos son pobres porque son flojos. Independientemente de que es una verdad que lastima, estamos faltando a la justicia. Hermanos, les dejo de tarea un examen de conciencia. ¿Hasta dónde hemos adormecido nuestra conciencia? Nuestra capacidad de darnos cuenta. Y solamente la usamos para justificar nuestros actos. No soy grosero, solamente digo la verdad.
No soy abusivo, solamente reclamo lo que me corresponde, aunque lo tenga que tomar por la fuerza. Son dos ejemplos que pongo únicamente de cosas buenas que son pecado, es decir, cosas buenas que nos separan de Dios. Les dejo de tarea la lectura del capítulo 59 y nos vemos en nuestra próxima clase. Oramos. Señor, no dejes que se cauterice nuestra conciencia. Haznos sensibles para ver nuestra realidad y percatarnos de la iniquidad en que vivimos y la complicidad que hemos contraído con una sociedad de pecado y en la que ya no clamamos por la justicia. Si nos dejamos ir en la inercia de la maldad. Padre, que esta tu palabra nos sensibilice para abrir los ojos a nuestra realidad. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador y en tu Espíritu Santo. Amén. Recuerden lectura del capítulo 59 de Isaías y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta entonces, que Dios me los bendiga.